noches. En base a la primera pregunta nos dice, refiérase a las características del impuesto de segunda categoría y explique en qué consiste cada una de ellas. Partiendo, el impuesto de segunda categoría es un impuesto que se aplica sobre la renta de trabajo de aquel que se desempeña como trabajador dependiente, es decir, que tiene un contrato de trabajo, y de aquel que lo hace bajo honorarios. El impuesto único es un tributo progresivo que se determina mediante una escala de tasas, empezando por un primer tramo exento hasta un último tramo con una tasa marginal alrededor del 40%. Su cálculo se realiza sobre salarios y o remuneraciones de trabajo, dependiendo previamente de los pagos por conceptos de seguridad social o de salud. Este impuesto es retenido y enterado mensualmente en las arcas fiscales por un respectivo empleador y que es el pagador de la renta. Si un trabajador tiene más de un empleador, para los efectos de la progresividad del impuesto, deben sumarse todas las rentas obtenidas e incluirlas en el último tramo del impuesto que corresponda, y así proceder a la reliquidación anual que ocurre en abril de cada año. Un trabajador dependiente que tenga un solo empleador y que no obtenga ninguna otra renta en un año tributario no está obligado a efectuar una declaración anual de renta, ya que el impuesto único que afecta a su remuneración ha sido enterado de manera mensual por el empleador. Aquella persona que perciba los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad profesional, es decir, que tenga a su cargo la retención del pago provisional del 10%, esta retención será utilizada por el contribuyente para rebajarlo como crédito de los impuestos personales antes indicados. En resumidas cuentas, el impuesto de segunda categoría grava las rentas imponibles una vez descontados los aportes previsionales y los no remuneracionales. Ya este impuesto se aplica sobre las rentas efectivamente percibidas por el trabajo, y es propio del empleador, que se lo descuenta de los trabajadores mes a mes. Por lo tanto, la responsabilidad de calcular, retener y enterar este impuesto de las arcas fiscales corresponde exclusivamente al empleador. ¿Y qué más podemos decir? Este es un impuesto mensual que, como se había mencionado, de carácter progresivo, que se aplica solamente a las rentas de trabajo. Y también un dato en base a este impuesto que recibe el nombre de único, netamente porque con este el trabajador cumple con toda la tributación obligatoria. Ya por esta razón es que se dice que si se cumple con esta premisa no es necesario presentar alguna declaración de impuestos. En base a la pregunta número 2 nos dice, refiérase a la territorialidad del impuesto a la renta y explíquenos de manera detallada. La territorialidad. Veamos. Ya, la territorialidad del impuesto a la renta. Bueno, este es un principio de la aplicación del impuesto a la renta, en el cual el territorio, es decir, la jurisdicción del tributo, en donde se graban las rentas, es distinguido de aquellas personas con domicilios y residencia en el país, y de aquellas que lo tienen y de aquellas que no lo tienen, como también por conceptos sobre rentas de fuente chilena y de fuente extranjera. El impuesto a la renta lo declara el término de territorialidad en los artículos 3 y 4 de la ley de la renta. Y de ella extrae unas distinciones bien básicas e importantes con respecto a la territorialidad del impuesto. La primera son las personas domiciliadas o residentes en Chile, que son las personas las domiciliadas y residentes en Chile son las que se encuentran en esta situación. Donde ellas pagarán el impuesto sobre la renta, que sean de cualquier origen, y estas que tengan fuentes de ingresos enteradas dentro del país, o también fueran de él. Mientras estén domiciliados o sean residentes de Chile, ese es el punto número 1. El otro punto es que son las no domiciliadas ni residentes en Chile, y no residentes en Chile.
Ellas pagarán un impuesto sobre su renta cuya fuente se encuentre dentro del territorio nacional. Sin embargo, como una regla excepcional, el extranjero que constituya domicilio o residencia en el país durante los 3 primeros años de su ingreso a Chile solamente tributará por la renta obtenida en fuente chilena, cuyo plazo podrá ser prorrogado por el director regional en algunos casos calificados. Hay algunos conceptos relacionados con la territorialidad del impuesto también, como por ejemplo el domicilio. El domicilio es aquel en que consiste en la residencia acompañada, que sea real o presuntivamente, con el ánimo de permanecer en ella. En resumidas palabras, es el lugar en donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, o determina su domicilio civil o vecindad. También no se presume el ánimo de pertenecer ni se adquiere conscientemente el domicilio en un lugar, no por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo alguna casa propia o ajena a él. Es el punto del aspecto del domicilio. El residente. El residente es toda persona natural que permanezca en Chile por más de 6 meses en un año calendario o más de 6 meses en total dentro de 2 años tributarios consecutivos. Y las rentas de fuente chilena son las que provengan de bienes situados en el país o de actividades relacionadas en él o fuera del domicilio o residencia del contribuyente. Hay otro aspecto que se llama que también se consideran como rentas de fuente chilena, como los ítems, como las regalías. Las regalías son los derechos de uso de marca o de otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual. Las regalías, la enajenación de acciones o derechos sociales o representativos del capital de una persona jurídica. También las acciones de una sociedad anónima constituidas en el país, que de igual regla se aplicarán en relaciones a los derechos de sociedad de personas. En el caso de los créditos, la fuente de los intereses se entenderá situada en el domicilio del deudor. Y las rentas de fuente extranjera son las que provengan de bienes situados en el extranjero o de actividades desarrolladas fuera de Chile, cualquiera sea el domicilio o la residencia del contribuyente. Bueno, estos son los aspectos netamente en base a la territorialidad del impuesto a la renta.